Huevos, ¿de dónde viste eso? ¿Qué te dijo que era un acto solemne? La señora tan culta y conocedora de su materia. Bueno, me dijo que el acto solemne es hacer, pues sí, la redundancia, un acto conforme a lo dispuesto en la ley. Que puede ser matrimonio. No me pongas ejemplos, porque por eso esa pinche gente no les enseña. Porque recurre a esa mamada, ¿no? ¿Qué te dijo que era un acto solemne y en qué se diferencia de un acto formal? Pues el acto solemne me dijo que era estrictamente conforme a la ley. Y el formal era como que un medio probatorio o algo así. O que había otra forma de probarlo. ¿Pero qué es la forma? ¿Pero por qué no me preguntan eso? Es que yo sé que les da clase puro pendejo. Eso yo lo sé. Basta ver a los abogados que no andan en la calle. Eso yo lo sé, pero también depende de ustedes levantarle la mano y decir, a ver, ¿qué es la solemnidad y qué es la formalidad? ¿Qué es la forma? Mira, la diferencia entre una y otra es que los dos, tanto la solemnidad como la formalidad, son los requisitos que te exige la ley para celebrar un acto jurídico. Los dos. Los dos. Nada más que hay una diferencia. La diferencia es que cuando la ley determina que es un acto solemne, quiere decir que si no llevo exactamente los requisitos que la ley me exige para llevar a cabo ese acto jurídico, el acto jurídico no vale. ¿Okay? En cambio, en la formalidad, cuando me exige forma, el acto jurídico sí vale, pero no produce todos los efectos jurídicos que uno quiere. Y requiero perfeccionarlo después. Mira, por ejemplo, la ley dice que si tú celebras una compraventa superior a X número, a X cantidad, forzosamente se tiene que hacer en escritura pública. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo compro algo de un valor determinado, a fuerza lo tengo que hacer ante el notario. Eso dice la ley. Okay. Sin embargo, como tienes que hacer una interpretación del código, el Código Civil dice que todos los contratos son consensuales. ¿Qué quiere decir eso? Que todos se perfeccionan con la sola expresión del consentimiento. Entonces, cuando yo compro algo y no lo llevo con el notario, el contrato vale, pero entre nosotros. En cambio, frente a terceros no vale. O sea, no produce efectos jurídicos más que entre tú y yo. Pero para los demás, si tú me lo vendiste, tú sigues siendo el dueño. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué requiero para que los demás me consideren como dueño? Pues entonces formalizar el acto. No es inválido, simplemente no produce efectos frente a terceros. ¿Ok? En cambio, en el acto solemne, si no lo hacemos como dice la ley, no produce efectos ni entre nosotros. Así ya suena más lógico, ¿verdad? Por eso, no me pregunten esos pinches patazos pendejos. No está bien. Porque luego pasa la carrera y yo traigo una idea que no es la correcta. Y entonces voy cagándola una y otra vez. Como se me imagino, está brillante. Bueno. ¿Alguna otra duda? Consta que si no me preguntan de cualquier cosa es su pedo, ¿eh? Bueno, ya la clase pasada le quería preguntar cuáles son tus fuentes favoritas para que nos recomiendan consumir. Las fuentes, pues depende de la materia. No, o sea, no sé, periódicos. Más bien, ¿en dónde me tenías que enterar? No, en todos lados. Lo que pasa es que tienes que leer el periódico. ¿Qué periódico debes de leer? Tienes que leer por lo menos 3. Tienes que leer uno que esté en contra del gobierno, uno que esté a favor del gobierno y uno que esté a la mitad. Ejemplo, por lo tanto, tienes que leer La Jornada, que está a favor del gobierno. Tienes que leer El Reforma, que está en contra del gobierno, y cualquier otro que quieras, que se está ahí a la mitad.
La misma noticia, no vas a leer qué pasó en Constantinopla, bueno, eso no es suficiente, ¿verdad? Una noticia internacional está completamente fuera de sesgo. Pero las noticias nacionales importantes hay que leer por lo menos 3. Es importante leer o escuchar noticieros. Y lo mismo, uno debe de escoger a cuáles escuchas a cada hora, ¿no? Entonces, y dependiendo, hay que escuchar quizá uno en la mañana cuando vienen para acá y uno en la noche. Porque esto va en chinga. Y además, sobre todo, las cuestiones nacionales respecto de reformas. Entonces, una vez que llega una reforma, fíjense simplemente, algo que pasó ayer que pareciera completamente absurdo. Ayer el pinche Checo Pérez no sumó puntos, porque Max Verstappen no lo dejó pasar. Y yo veo la cabeza y digo, Max Verstappen no deja pasar a Checo Pérez. ¿Ustedes me han quedado con eso? Yo fui a leer la noticia y la leí en 3 lugares diferentes. A ver qué ha hecho Max Verstappen, a ver cómo lo ven, o sea, todo, porque si solo me quedo con la cabeza, luego no tengo realmente la información. Y la verdad, igual bien, ustedes que usan tantas redes sociales, ¿no? O sea, que usan TikTok, que es lo que más usan ahora, ¿verdad? Tienen una pinche adicción en TikTok súper mamona, que usan Instagram y casi ya nadie usa Facebook. Entonces, pero en propio TikTok tú puedes seguir a las noticias en el propio TikTok. Entonces, tú si sigues las noticias puedes ver en TikTok las noticias y lo vamos. Y ya te enteras. Hay un chingo de formas de enterarse. Lo único es ser creativo y decir, bueno, ¿cómo me quiero enterar? Yo leo noticias también en Twitter, en tiempo real, y voy viendo tu tema. O sea, así es como te tienes que ir enterando de las noticias del día. De otra forma, hasta la inventado. Bueno, ¿algo más? Nada. Perfecto. Voy a seguir. Bueno, una última cosa. Bueno, me gustaría saber su opinión o su postura sobre la reforma electoral. No, todo lo que está pasando. Mira, lo que pasa es que la venden de forma muy rara. Porque destacan, es que hay que bajarles los sueldos. Yo no estoy de acuerdo, primero, que ningún funcionario público gane mal. Porque, ¿qué pasa cuando alguien no gana bien? Pues es más fácil que se corrompa. No es así. Pues es más fácil, obvio. Si gana bien, pues ya necesitas hacer un pinche cañonazo, un cañonazote, pero cabrón, para que yo diga, bueno, igual yo pienso. Pero que yo ya gane bien. Luego, segundo, dicen, hay que bajar el número de diputados. Ok. Y que desaparezcan los diputados de representación proporcional. Estoy absolutamente de acuerdo. No que se disminuyan los diputados, eso podría funcionar el país con 100, con menos, con 50, con 64 para que haya 2 por estado. O sea, podría funcionar perfecto así, pero eso no es el tema. No es el tema de la cantidad, sino cómo se eligen. Los diputados de mayoría relativa son los que ganan por el voto directo. Y los demás es el porcentaje que ganan los partidos. ¿Por qué se crearon los partidos de representación proporcional? Porque si solamente te quedas con puros partidos de mayoría relativa, siempre va a ganar el partido que está gobernando. Y entonces todas las demás voces se quedan calladas. O sea, no tienen una voz en el Congreso. Entonces los diputados de representación proporcional se crearon para darle voz a las minorías. Por eso estoy absolutamente en contra. Segundo, tercero, los consejeros por elección directa. O sea, no, porque entonces van a ser propuestos por el partido. Está peor, porque la propuesta es por el presidente de la República, o por la Suprema Corte de Justicia, o por el Congreso. No mames. Van a ser súper partidizados los consejeros. Por eso estoy en contra. Yo no dudo que se deba hacer una reforma electoral, eso no lo dudo ni tantito, pero esa está la chica. Pero bueno, está bien fácil decir, no, es que ganan mucho y sus privilegios, y esas mamadas que ese cabrón le encanta decir, ¿verdad? Yo les quiero decir algo que creo que ustedes no se han dado cuenta. Todos los que están sentados aquí tienen privilegio. Todos. No hay uno solo que no, porque están sentados en la universidad. Todos están privilegiados. Todos.
de mayor medida y otros en menor. Pero todos tienen el privilegio de poder estudiar. Y eso quiere decir que tuvieron las oportunidades necesarias para poder llegar a la universidad. Entonces, que no se dan cuenta. Y la desaprovechan. Entonces, si yo ya logré entrar a un lugar, puta, yo voy a hacer todo lo posible para ser más chingón, porque nadie entra aquí, ¿eh? Olvídense de la UNAM, eso es un pinche discurso pendejo. A la universidad. A cualquiera. Todos tienen que trabajar y chingarse para comer. Si ustedes están estudiando echando la hueva, ¿por qué están bien? Díganme si no están en un privilegio mamón, güey. Por más que algunos tengan que trabajar, les alcanza para venir a la universidad, ¿eh? Es que no mames, yo me levanto a las 4 de la mañana para ir a la universidad. Muchos se levantan a las 3 de la mañana para ir a chingarse. ¿Y ustedes vienen a la universidad? Entonces no me chinguen. Entonces ese discurso pendejo de los privilegios y nomás esos pendejitos que andan aquí gritando esas estupideces, güey. Por favor, cabrón. Vete a bañar primero. Ya, dime. Ah, mira. Primero no me enteré que me habían propuesto. Me habla un día a mi oficina el rector y me dice, el rector, nada. Veo en el celular, Pepe, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y me dice, hola, qué gusto. Y yo, pues que WhatsApp, pues solo. Qué bueno que mañana nos vamos a ver. Mañana. ¿Por qué nos vamos a ver mañana? Pues porque vas a venir. ¿A dónde? A presentar tu plan de trabajo. Digo, mira Pepe, no sé de qué me estás hablando. Y me dice, ¿qué no sabes que estás propuesto para el director de la facultad? Y yo, ¿yo? No, claro que no sé. Y me dice, pues aviso, entonces aprovecho para avisar que estás propuesto. Y entonces, llego a verlo y le digo, mira Pepe, que gustó ver, etcétera, etcétera. Y le digo, mira Pepe, yo no soy director de la facultad. Me extraña que quien en su locura inmensa en un grupo de locos me hayan propuesto para decir, ya me conoce. Soy un hijo de la chingada. Voy a correr a todos los alumnos y a todos los profesores. Nada más aplicando el pinche reglamento. Porque el reglamento dice muchas cosas. Olvídense de ustedes. El reglamento dice, por ejemplo, que los maestros se dividen en dos, maestros interinos y maestros por posesión. Y que los maestros interinos son los nombrados por el director. El día de hoy tenemos el 80% de maestros interinos en la facultad. Pero la ley dice que los maestros interinos solamente pueden ser nombrados un año y que al año tienen que participar en un concurso de posesión y que si no pasan el concurso de posesión se tienen que ir. O sea, ¿cuántos correría? Diga, vamos aplicando la ley, ¿eh? Entonces dije, mira, te voy a hacer un desmadre. Mejor no. Uno tiene que saber en dónde sí y en dónde no. Igualito que cuando me invitaron al programa de televisión ultracatólico para hablar del juicio de Jesús. Y que cuando yo vi el programa, dije, le hablé por teléfono al conductor y le dije, oye, güey, no te digo el programa. O sea, yo no voy a ser el borracho que se vomite en la fiesta ajena, güey. Y me dice, no, ¿cómo crees? El chiste es oír a todos. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pasó el pinche programa y lo borraron. Entonces, pero yo aviso antes. Entonces, pero si me insisten, no, sí, ven. Ay, pues, pero yo ya sé lo que va a suceder. Pero en esto no. Ser director de la facultad sí no me late. Ahí sí. No, porque se crearía una desestabilización política en la ciudad y en el país. No estoy pendejo. Entonces mejor. Me hubiera renunciado al año. Con amenazas de linchamiento y cosas. Bueno, ¿algo más? Ok. Entonces, vamos a ver los derechos sobre cosa ajena que tanto te inquietan. Hay derechos sobre cosa ajena de goce y de garantía.
Evidentemente, en los derechos sobre cosa ajena de goce, la persona va a disfrutar o a utilizar el objeto para fines específicos, ¿verdad? En cambio, en los de garantía va a haber una deuda que se va a tener que pagar posteriormente y vamos a utilizar esos derechos sobre cosa ajena para asegurarnos de ese pago. En los derechos sobre cosa ajena de goce encontramos servidumbres reales, y servidumbres personales. Servidumbres reales y servidumbres personales. Vamos a empezar con las servidumbres reales. Las servidumbres reales son derechos, lo apuntamos y luego lo explico, son derechos reales sobre un inmueble ajeno cuyo aprovechamiento debe aumentar la utilidad de otro inmueble cercano al primero. Vamos a explicar. Pensemos que esa es la calle. Y hay dos terrenos. Este está dentro de este. ¿De qué me sirve este terreno si no puede salir a la calle? Absolutamente de nada. Entonces, desde muchísimo tiempo atrás, más de 4,000 años, se dieron cuenta los romanos que, no más de 3,000, más de 3,000, se dieron cuenta los romanos que esos terrenos no servían para nada y que eran una carga incluso para la sociedad. Estaban en contra del beneficio social. Porque a menos que yo fuera un hombre volador, pues no podía llegar a mi terreno. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo que el terreno que sí tiene salida, obligaron al dueño de este terreno a darle salida a este. Entonces, en el lugar en donde menos afecte al terreno, se le da una salida. Estos terrenos, este se llama fundo sirviente, no tiene nada que ver el tamaño. Para que sea fundo sirviente es el que debe dar salida. Y este se llama fundo dominante. Entonces, el fundo sirviente es el que debe dar salida, el fundo dominante es al que se le debe dar salida. ¿Ok? Bueno, esta es la servidumbre. Este pequeño pasillo por el cual va a poder entrar el dueño del fundo dominante se está afectando al fundo sirviente para que aumente el aprovechamiento del fundo dominante. Ahora bien, estas servidumbres no se establecen en favor de una persona, se establecen en favor del terreno. No importa quién sea el dueño en el momento de la constitución, no importa si es el mismo dueño durante todo el tiempo, no importa si el dueño cambia, no importa nada, no importan los dueños. Mientras prevalezca la situación de que el fundo dominante debe de tener salida, la servidumbre va a continuar existiendo. Entonces no es para las personas, es para los terrenos, para las cosas. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo derecho a utilizar un terreno que no es mío para aprovechar, para aumentar la utilidad de mi terreno. ¿Ya viste el enorme diferencia? Entonces estoy usando algo que no es mío para que el objeto que es mío sirva, porque de otra manera no tendría ninguna utilidad. Y esto es bien fácil de ver, es de las poquísimas cosas
que son tangibles en derecho, las servidumbres de paso. Si ustedes han ido caminando por la calle y ven bardas, y de repente entre bardas se abre así un pasillo y al final hay una casa, eso es la servidumbre de paso. Y las vemos en todos lados y en todas las colonias. Yo cada vez que me encuentro en la servidumbre de paso me meto porque no mames, esto sí es objetivo derecho. Es una creación objetiva del derecho. No me ayudando a pendejada, esto sí existe. Entonces, ya los veo ustedes haciendo lo mismo. Entonces, pero realmente sí lo hago, no vean que no. Cada vez que pasa, cuando mames una servidumbre de paso y me detengo. Entonces, esa, insisto, se llama servidumbre de paso, justamente porque yo voy a poder pasar hacia el lugar en el cual tengo mi propiedad. Las servidumbres de paso tienen los siguientes principios. En primer lugar, la servidumbre no puede imponer deberes de hacer. Solo de tolerar. Y tolerar es no hacer, ¿verdad? O sea, yo permito que los demás pasen por mi propiedad. Segundo, nadie puede tener una servidumbre a cargo de una propiedad suya. ¿Esto qué quiere decir? Si es el mismo terreno, si es el mismo dueño del fondo dominante y del fondo sirviente, ni modo que yo no me deje pasar, ¿verdad? Entonces, allí no puedo constituir una servidumbre porque los dos terrenos son míos. Tiene que ser forzosamente terrenos ajenos. ¿Ok? Bueno, siguiente. El terreno debe aprovechar al terreno. Que es justamente lo que les dije, el terreno debe aprovechar al terreno. ¿Qué es lo que les dije? La servidumbre se constituye para aumentar la utilidad del terreno, no en favor de una persona. No importa quién es el dueño, lo importante son los terrenos. Siguiente principio. Las servidumbres son perpetuas. Para siempre. Siempre que tengamos la misma circunstancia, va a pervivir la servidumbre. Puede ser que al paso del tiempo la propiedad de estas dos se consolide. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el término consolidación se utiliza cuando hay copropietarios, es decir, cuando hay varios dueños de una sola cosa o cuando tenemos servidumbres. Entonces, si la propiedad se consolida, quiere decir que la propiedad se vuelve de uno. Entonces, si la propiedad se consolida, entonces se recibe la servidumbre. Pero mientras sea de dos personas distintas, la servidumbre continuará. Por eso es que la servidumbre tiene una causa perpetua. Siguiente. La servidumbre es indivisible. O sea que si se llegara a dividir el fondo sirviente, no tenemos dos servidumbres, seguimos teniendo solamente una. O sea, si vendieran el fondo sirviente así, no son de servidumbre, sigue siendo la misma. Por eso la servidumbre es indivisible. Siguiente principio. La servidumbre no puede venderse con independencia del fondo dominante. Es decir, cuando yo vendo el fondo dominante, lo hago con toda la servidumbre. Siguiente. Como es un derecho real, no se puede alegar que es pactado entre las partes, sino que es un derecho que afecta a las cosas, no afecta a las personas. Entonces, cuando llega un nuevo comprador o un nuevo vendedor, entonces no puede alegar, no, es que eso lo pactaste con el otro. No, porque es una situación que afecta a las cosas, no a las personas. Siguiente. Es posible acumular servidumbres en un mismo predio. Si en vez
cortar la calle ahí. La calle está hasta acá. Y acá hay otro terreno. Pues entonces hay otra servidumbre. Vamos aumentando la servidumbre. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, un fraccionamiento puede ser demostración de la servidumbre de No. paso. En un fraccionamiento se divide hasta con áreas comunes. Si tú te fijas, cuando yo fracciono, si pido un permiso de fraccionamiento, quiere decir que en un terreno de determinadas dimensiones, yo voy a dividirlo en distintos predios. Pero yo le hago vialidad. Es decir, le voy a hacer la calle principal o las calles aledañas, y eso no es servidumbre. Dentro del fraccionamiento yo estoy obligado a dar acceso a todos los terrenos, no puede ser a través de servidumbre, sino al fraccionar yo mismo señalo cómo va a estar. Y ahí me dan el permiso. Entonces, eso es una zona común, no es servidumbre, es de todos. ¿Ok? Bueno. Siguiente. El dueño del fondo dominante debe comportarse civilizadamente. Esto implica que no puede llenar de basura la servidumbre, no puede quemar cadáveres allí. Es que a ustedes se ríen de los cadáveres, pero la ley lo dice. Esto implica que la gente lo hace. Entonces, de hecho, cada vez que ustedes hacen carne asada están quemando cadáveres, ¿no? Pero bueno, eso sería un cadáver humano. Nunca lo había visto un cadáver pensado. Cada vez que te echas una pizza es con cadáver. Entonces, a menos que sea vegano, que sale de gacha. Bueno, entonces, tiene que comportarse civilizadamente. Siguiente principio. Los fondos dominante y sirviente, por regla general, deben ser recíprocos. Salvo esto, ¿verdad? Debe ser que la ley esté más lejos. Hay excepciones. Y obviamente, el último, las reparaciones de la servidumbre son a cargo del fondo dominante. Pues porque a él está beneficiando. Imagínate, nada más ahora está chingando con un cabrón. Le quitas parte de su propiedad y todavía no. Como es tuyo, te chingas y tú lo arreglas. Lo va a arreglar y tiene el derecho de uso. ¿Ves? Yo sigo teniendo el use friendly, yo sigo teniendo el intento, yo sigo teniendo el cristiano, pero tú tienes el cristiano. Tú puedes usar, pero no puedes ahí hacer fiestas. Si es friendly, no puedes sembrar árboles, no puedes poner un negocio allí, porque eso no lo tienes. ¿Ok? Es la enorme diferencia. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo se puede constituir la servidumbre? Se puede constituir en Roma por mancipacio, por injure cessio o por legado, cuando nos ponemos de acuerdo. Pero puede ser también que yo obligue a alguien a que me dé la servidumbre. Eso quiere decir que también a través de sentencia puedo obligar a una persona a que me dé salida. Alguien se niega y entonces yo voy, lo demando y le pido al juez que se constituya servidumbre y el juez va a ordenar la constitución de la servidumbre. Y también por prescripción. Si yo paso en Roma 2 años por allí, en México 10. Siempre va a ser de mala fe la servidumbre. Siempre. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener un contrato que me permita pasar por allí, ¿verdad? Quizás sí, pero entonces voy y lo formalizo. Si ya tengo mi contrato, voy con el notario y lo formalizo, o demando el otorgamiento y firma de escritura con el juez. Pero si no tengo nada, yo nada más estoy pasando para que sea solamente por prescripción, tiene que ser la fuerza de mala fe en México, que son 10 años. ¿De acuerdo? Y obviamente también tengo que ir con el juez a decir, he pasado aquí por 10 años, traigo mis chivos y mis vacas y más. Cuando yo llegué a vivir a San Jerónimo, en 1974, afuera de mi casa pasaban los chivos y los borregos y las vacas y demás, y ahora pasan los güeyes. Bueno, ok. Perfecto. Entonces, estas son las servidumbres. Ahora voy a hablar de las servidumbres personales.
servidumbres personales se le concede el derecho de usar el ius utendi, o el derecho de usar y disfrutar, ius utendi, ius fruendi, a una persona en su beneficio personal sobre bienes que pertenecen a otra. Las servidumbres personales no son un beneficio social, al revés, son un problema para el mundo jurídico, un pinche dolor de cabeza asqueroso. Por eso, a diferencia de las servidumbres reales, las servidumbres personales duran menos. Pueden durar 25 años o la vida del titular. Nunca más. O 25 años o hasta por la vida del titular. Entonces pueden ser vitalicias y si son por tiempo determinado, lo más que pueden durar son 25 años. ¿De acuerdo? ¿Cuáles eran los derechos reales o cuáles son los derechos reales sobre cosa ajena personal, las servidumbres personales? El uso, el usufructo y la habitación. En todos estos casos, en los tres, se les concede el ius utendi. En los tres. Es decir, esta persona va a poder utilizar algo que no es de él durante 25 años o por su vida. En el usufructo y en la habitación, en el usufructo, además puede aprovechar los frutos que produzca. Y en la habitación solamente tiene derecho a usar un inmueble para vivir. No puede hacer otra cosa allí más que vivir. No, ¿eso qué quiere decir? O sea, la vida normal, ¿verdad? O sea, no puede poner un negocio, sí puede hacer fiestas, sí puede hacer comida, sí puede invitar a alguien, pero solo es para vivir. No puede hacer ningún negocio con el inmueble. Lo mismo que en el uso. Yo puedo usar algo, un coche puede ser, pero solamente lo puedo usar, no lo puedo poner de Uber. Si no estoy violando la servidumbre personal. En cambio, en el usufructo no. En el usufructo yo tengo el derecho de usarlo y disfrutarlo. O sea, lo puedo poner a trabajar el objeto. Si tengo en usufructo un terreno, lo puedo sembrar. Si tengo en usufructo una casa, la puedo rentar. Si tengo un usufructo en algún local, lo puedo también rentar o poner un negocio allí, porque tengo el ius utendi y el ius fruendi. Entonces, estos tres, tanto el uso, el usufructo como la habitación, se constituyen en favor de una persona determinada. Solo es para esa sola persona. Claro que hay varias situaciones. En primer lugar, en el momento que se constituye el uso, el usufructo o la habitación, hay que entregar caución, que quiere decir una garantía de que el objeto se va a conservar en perfecto estado. Entonces yo tengo que dar esa garantía para que se conserve el objeto tal y como me lo entregaron. También debía de conservar el objeto y me debía de comportar como un buen pater familias. ¿Qué es eso del buen pater familias? Incluso en civil lo van a escuchar mucho, que hay que comportarse como un buen padre de familia. Lo dice en la ley, lo dice en los textos, en todos lados en derecho civil, habla del bonus pater familias. Pero nadie les va a decir qué es eso. Y a ustedes no se les va a ocurrir, porque pareciera que es muy sencillo. Pero un buen padre de familia, un bonus pater familias, es un ciudadano normal, con cuidados normales. O sea, como se porta una persona normal. Es decir, que si yo tengo algo, lo voy a cuidar. No lo voy a rayonear, no lo voy a patear, no lo voy a romper, ¿verdad? Eso no.
Eso no se porta así una persona normal, no voy a agarrar y lo voy a grafitear, ¿verdad? Eso no es un ciudadano normal. Y yo no estoy diciendo que sea un mal ciudadano que grafitea. Simplemente no es normal. El normal no grafitea. El normal no rompe, el normal no tira basura a la calle, el normal no usa los puentes peatonales, el normal no se debe estacionar en doble fila, el normal debe de esperar a que esté el alto para yo cruzar, el normal cruza en las esquinas, etc. Todas esas cosas que usted no hace, eso es un bonus pater familias. Un ciudadano normal, con cuidado normal, que respeta la ley normal y no que dice, sí importa, nadie me ve. Bueno, además, en los tres casos, deben pagar los gastos ordinarios y extraordinarios que tenga el objeto. Los ordinarios, ¿qué sería? Le pagan los impuestos, le toca a él, ¿verdad? Pero pues también, si hay que impermeabilizar, pues le toca también al que tiene en su beneficio la servidumbre, ¿verdad? Si se cae una pared, él la tiene que levantar, etcétera, porque él está teniendo ese beneficio sin ningún cargo. Está siendo absolutamente gratis. Y obviamente debe revolver el objeto al concluir la servidumbre. ¿Cómo se extinguían estas servidumbres? Pues en primer lugar por muerte del titular, o sea, del usuario, del usufructuario o del habitacionario, no del dueño. Si el dueño se muere, el nudo propietario se muere, la servidumbre continúa. Es del beneficiario de la servidumbre. Si fallece, como es algo personalísima la servidumbre, porque solo es para el titular, no lo puede heredar a menos que sea por tiempo determinado. Si yo le doy una servidumbre por 10 años, a alguien, 5 años, 1 año, lo que sea, una servidumbre personal, y esa persona fallece en el lapso de la duración de la servidumbre, sí la puede heredar. Porque lo que yo constituí fueron los 25, los 10, los 15, los 5 del año. Ahí sí la puede heredar, porque es hasta que concluye el tiempo. Pero si es vitalicio, en ese momento se termina la servidumbre. ¿Ok? Bueno, también obviamente por captis de minucio máxima del usufructuario, porque cae en esclavitud y los animales, obviamente. Igualmente, cuando se cumple el término, la fecha o el acontecimiento pactados para la terminación de la servidumbre, por consolidación, es decir, que se vuelva dueño tanto el titular de la servidumbre como el dueño del objeto, es decir, que adquiera. Y yo lo puedo adquirir por muchas cosas, se lo puedo comprar, le puedo comprar la servidumbre, me la puede heredar, me la puede donar, entonces yo me puedo volver dueño también de la servidumbre y recupero por lo tanto todos los derechos inherentes a la propiedad y dejo de ser nudo propietario. Y luego, entonces, en ese momento, al consolidarse la propiedad de ese objeto, pues también se extingue la servidumbre, ¿verdad? Son los dos titulares de los derechos distintos en una sola persona. Y por no uso de la servidumbre también, en Roma, por 2 años. Bien. Y bueno, en la actualidad, en el caso de las servidumbres personales, en el caso de un secretario, por ejemplo, dijimos que se tenían que pagar tantos gastos Ordinarios. y en caso de que no lo hiciese, ¿cómo se le puede...? Lo demando porque no has cumplido con eso. ¿Y qué le demando? Le demando el pago. Y si no me paga, ¿qué hago? Le embargo. ¿Y qué le embargo? La servidumbre. Y entonces, ¿qué va a acabar pasando? Le quito. Esas son las soluciones rápidas. En México el no uso de servidumbre es 5 años.
por renuncia también del titular de la servidumbre. La servidumbre, ya está la madre de vivir el dragón rojo, güey. Ya no quiero la servidumbre. Y obviamente también por destrucción del objeto, si se destruye, ¿verdad? Hay un temblor y se cae la casa, a su madre, yo no tengo que levantarla una vez más. Él debe haber comprado un seguro por si se cae la casa, no yo. O también, si altera el objeto, cambiándolo de forma que altere su fin económico, también termina la servidumbre. Sí, pues, el titular de la servidumbre altera. Bueno, dime. Pero si renuncio a ella, que de hecho como habíamos quedado como 6 años y yo renuncio a los 3 años, no me demandan, no tengo castigo. No. Lo que pasa es que es diferente. En las servidumbres reales, en las servidumbres personales, perdón, el nudo propietario no tiene ningún beneficio. O sea, tiene algo que es de él, pero ni siquiera lo puede usar. ¿Para qué chingado quieres, no? Entonces, tú imagínate que de repente tu usuario, tu usufructuario, tu habitacional, te sabes que a la chingada de mucho y dice, venga, cabrón. Porque en este momento lo puedo rentar o vender lo que yo quiera. Ya con todos los derechos, nadie va a decir que no. A diferencia de la renta, en donde yo pacto un contrato de arrendamiento y ahí sí yo estoy obteniendo una ganancia. Entonces, si tú te quieres ir antes, me tienes que cubrir la totalidad del contrato. Porque tú y yo pactamos algo. Y si no, yo te puedo demandar el cumplimiento forzoso de otro. Porque hay un contrato en el cual hay intercambio de prestaciones. Aquí no. ¿Okay? La consolidación por herencia necesita fuerza que el dueño fallezca. Pues sí, ¿no? La herencia a huevo es muerte. Cuando hay un pendejo dices que me heredó en vida, te volteas y dices no seas pendejo. La herencia solo es por mis causas. Entonces, es más, bien chistoso. En algún juicio alguien me alegaba, no, es que se me heredó en vida. ¿Que se me heredó en vida? Sí, se me heredó en vida. Digo, ¿y usted sabe si el señor sigue vivo? Claro, pues aquí está. Sí. No, pues gracias, cabrón. Entonces, no se puede heredar en vida. Te lo puedo regalar. Pero no puedo decir, cuando me muera te lo quedas, ¿eh? O sea, sí puedo. Cuando me muera te lo quedas, eso es una herencia. Pero ¿qué pasa para que te lo quedes? Pues que mientras yo esté vivo, pues te chingas y sigues vivo. Sí. Acuérdate, eso es regla. La herencia siempre es mortis causa. A huevo hay un muerto por medio. Si no está muerto, no hay herencia. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Está claro todo esto? Último tema de curso. Ya no tengo tiempo. Voy a hablar de los derechos reales sobre cosa ajena de garantía. Entonces, a ver, les vuelvo a recordar. El día de la primera vuelta viene el que quiera, pero ya presentó. El día de la segunda vuelta viene el que quiera y esa es su calificación. ¿Ok? Es el último día que yo vengo. Porque aquí voy a cerrar el curso. Entonces, quien quiera platicar conmigo, etcétera, etcétera, ya se quiera comunicar conmigo, entonces le doy mis datos y ya podemos platicar. Si alguien es tan suficientemente loco, lo suficientemente masoquista, para después de pasar volver a quererse inscribir conmigo, pues entonces, y no alcanza lugar, va a tener que comunicarse conmigo para que yo le arregle su pedo, ¿verdad? Bueno. ¿Tú quieres? Siempre hay unos así. Te voy a contar algo. Una vez a un cabrón en Romano le robó conmigo 4 y seguía inscribiéndose conmigo. Y le decía, güey, ¿por qué te sigues inscribiendo conmigo? No tiene el menor sentido, vas a acabar doctorado, te sabes hasta los pinches chistes, hijo de la chingada. Y me dijo, no, es que pasar con otro no tiene chiste. Y yo, tengo que pasar aquí. Entonces, no te vaya a pasar eso.
tampoco está chido. O igualmente algún pendejo, hace muchos años que ya no me dejan ser ciudadano extraordinario, porque yo reprobaba hasta los maestros. Me han quitado de extraordinario. Pero ningún extraordinario, algún baboso me dijo, es que la última materia que me falta para meter a la carrera. Digo, pues qué chingón, yo hubiera querido esa opción, ¿no? Donde solo me falta una materia, puta, puedo estudiar todo el tiempo para esa materia. No, es que si usted fuera universitario real, nos pasaría. Creo que se equivocó del universitario real, ¿verdad? Porque hasta la fecha no pasa. De mi cuenta corre que nunca pasa, sí puedo. Bueno, a ver, fíjense, cuando yo celebro un contrato de préstamo, cuando yo le presto dinero a alguien, es por dos causas. Primero por pendejo y otra porque creo que me van a regresar el dinero. Tan es así, fíjense, que la palabra crédito viene del latín credere, que significa confianza. El acreedor tiene confianza en que le van a regresar el dinero. Sin embargo, la realidad es que hay muchas veces que los deudores no pagan. Y por lo tanto, se tuvieron que idear situaciones, se tuvieron que idear mecanismos para que el acreedor que celebra este tipo de contratos pues viera satisfecha la deuda que ha, por su voluntad, tenido con otra persona. Entonces, había dos tipos de garantías. Hay garantías personales, que son las más antiguas de todas. La garantía personal es el fiador. Y la fianza es cuando... La fianza, así me acuerdo cuando te cagué de la fianza. ¿Qué es la fianza? Puta madre. La fianza es un contrato por el cual una persona se compromete a pagar la deuda de otra. En el caso de que esa persona no pague. Es decir, es un deudor sustituto. Pero primero debe darse la eventualidad de que el deudor principal no pague. Este problema, el problema de la fianza, es que depende de la solvencia de los dos. Es decir, que tanto el deudor tenga bienes y si no tiene bienes, que el fiador tenga bienes. Entonces ese es un problema porque muchas veces los dos son insolventes. Pero esa es la primera forma de garantizar una deuda, con una garantía personal. Cuando se tiene... Perdón, ¿el fiador y el obligado solidario son sinónimos, cierto? No, porque el deudor solidario es deudor dentro de la misma. O sea, es decir, hijo de mi cagas. Miren, sujeto activo, sujeto pasivo. Esto es un acreedor, esto es un deudor. ¿Va? Hay deudas en las cuales hay muchos acreedores y muchos deudores, ¿verdad? Y la figura que me pregunta Alan, la solidaridad, es cuando cualquiera de los acreedores le puede cobrar la totalidad a cualquiera de los deudores. Y luego se reparte. El que paga le exige a los otros que le corresponda y este le paga a los otros dos. Entonces, pero en la solidaridad, todos están dentro de la misma obligación. En la fianza no. En la fianza son dos obligaciones distintas y sucedáneas. Primero yo tengo una deuda, olvídense de eso, eso es el secreto. En ese es sucedáneo. Primero tengo una deuda y si no se paga, surge la otra. Entonces son consecutivos, no están todos igual. Bueno, entonces, por lo tanto, cuando se dieron cuenta de los problemas de las garantías personales, se les ocurrió mejor que por qué no un objeto podía responder por la deuda. Y entonces se crearon las garantías reales, en las cuales un objeto determinado por las partes va a ser el que garantice esa deuda. ¿Qué tipo de objeto? El que sea. Un bien mueble o un bien inmueble.
cualquiera de los dos. ¿Cuál es la diferencia entre prenda e hipoteca entonces? Se los dije en la clase pasada o antepasada. La diferencia entre prenda e hipoteca es quién se queda con la posesión del objeto. Si el objeto se queda la posesión, el acreedor es prenda. Siempre. Sin importar si el objeto es mueble o inmueble. En cambio, si el objeto se lo queda el deudor, es hipoteca. Sin importar que sea mueble o inmueble. Por eso, cuando hablamos de hipoteca en México, ¿cuál es el caso? Por eso luego no lo entienden mis camaradas. El caso más común de hipoteca en México, ¿cuál es? Los inmuebles. Cuando yo quiero comprar una casa, cuando yo quiero comprar un terreno, voy con el banco y le solicito un crédito hipotecario. Y en el crédito hipotecario, el inmueble que estoy yo comprando responde como garantía en caso de que yo incumpla con el banco. Pero ¿quién se queda con la posesión? Yo, que soy el deudor. Porque es una hipoteca. Entonces yo me quedo con la posesión del objeto. A diferencia, si hacemos un contrato, que puede ser también de bodegas o de terrenos o lo que sea, en donde le entrego la posesión al acreedor, entonces estamos celebrando un contrato de entrega. ¿Qué pasa si entonces el deudor incumple con la deuda? Que se va a demandar el cumplimiento forzoso de esa deuda y que se ejecuten las garantías. Es decir, que se saquen a venta pública, que se rematen en el público, o también me lo puedo yo quedar directamente el objeto, siempre y cuando el objeto no rebase el valor de la deuda, por todo e intereses. No solo es la deuda, sino también se tienen que sumar los intereses. Entonces, si el inmueble es superior, es del mismo valor o inferior al valor de la deuda, me lo puedo quedar o lo puedo yo vender. Ya quedamos que si es inferior, puedo pedir más bienes, ¿verdad? Para que se cubra la totalidad de la deuda. Entonces, y en ambos, en la prenda o en la hipoteca, el juez va a ordenar que se saquen a la venta y que si nadie lo compra, se lo pueda adjudicar el acreedor, se quede con la propiedad de él. ¿De acuerdo? Entonces, dudas hasta aquí. Bueno, eso lo voy a considerar un tipo de subasta. Claro, en México se llama almoneda pública. Entonces, en la almoneda pública vas a buscar postores para que pujen por los bienes. Y allí, en postura pública, van a decir cuánto van ofreciendo y uno a uno, y el juez va presidiendo el remate, la subasta, y allí, a que sea la postura legal más alta, esa es el inmueble o el objeto. Y además tiene reglas, porque antes de hacer la almoneda pública, yo tengo que hacer avisos. Tengo que publicar avisos en el periódico, tengo que publicar avisos en el boletín judicial y tengo que publicar avisos en la tesorería, porque eso dice la ley. Y la ley también me determina cada cuánto tiempo tengo que hacer, si son 3 o 2, dependiendo de la materia, con cuánto tiempo de anticipación, cada día cuánto se tiene que publicar, y le llevo al juez, aquí están mis edictos, para que se lleve a cabo la subasta. ¿Okay? Bueno, ¿alguna duda? Si una propiedad entra en subasta ya no se puede, o sea, el acreedor ya no puede hacer nada para... El deudor. El deudor ya no puede hacer nada para recuperar la propiedad. Sí, pagar. Todo. Sí. Nada que, ¿te traigo una bonito? No, güey, eso era antes. Si ahorita ya llegamos al momento de la almoneda y tú quieres detener el remate, tienes que pagar todo. Todo. Si no, pues chingas, para que te pagas. Porque además para que llegues hasta allá, pasa un chido de tiempo, Te hablan del banco, te ofrecen estructurar, te ofrecen otras cosas, y todo el mundo le da vueltas. Hasta que dice, esto no pasa nada, más, es una chingada. Y luego llegan a romper cerraduras, a quitarle sus cosas y vamos. Yo que he ordenado, bueno, yo como litigante tuve varios desalojos y como magistrado he ordenado varios y rompen todo, O sea, rompen la puerta y sacan todo de putazo y entonces me están rompiendo mis cosas.